Ahí había tenido una jugada maestra el distribuidor, porque claro, irse a personas influyentes del sector, fijaos, ¿no? Y darle una supuesta información y una documentación legal, entre comillas, para verificar que en teoría eran ellos los que tenían las licencias, pues claro, ahí ya es como que nadie le podía cuestionar. Coaching Pop. ¡Hola, poperos! Aquí estamos con un nuevo vídeo. De Diario de dos Cosas Frikis. Con este archivo secreto Mangalain que está en un punto de salseo y de telenovela máxima. Sí, vamos, estamos pringados hasta, vamos, a la médula, básicamente. Bueno, de suspense más bien, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, como recordaréis, habíamos contado en anteriores vídeos cómo después de un año con esa editorial, Mangalain Ediciones, de repente nos vemos que algo se truncó. Nos vemos cómo nuestras ediciones se ven marginadas a un segundo plano porque aparecieron en el mercado unas supuestas copias oficiales de nuestras propias obras con otro sello editorial, en este caso Manga Ediciones en vez de Mangalain. Y en ese momento fue cuando nos llegó un fax a nuestras instalaciones del intermediario donde nos decía que nos rescindían absolutamente todos los contratos por haber sacado el número 7 de la colección Please Mayer sin haber tenido la aprobación de la editorial japonesa. Recordáis, como os explicamos en anteriores vídeos, que nosotros firmamos los contratos, pero al parecer no llegaron a la empresa editora. Al parecer. Sí. Y bueno, era un poco raro, como contamos en el anterior vídeo, porque ninguna editorial firmaba ese fax. Era solamente el intermediario que nos lo comunicó y nos rescindían todas las licencias que a partir de ahora eran de otra empresa, que era nuestra distribuidora de la época. Y además se potenciaba lo raro porque cuando llamamos por teléfono no nos querían dar ningún tipo de explicación. Simplemente nos decían que ni se nos ocurriese ir allí porque no nos iban a abrir las puertas. Directamente la comunicación se había cerrado. Una locura, vaya, imaginaos, ¿no? En esa tesitura. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos en ese primer momento? Teníamos que vender nuestras ediciones. Primero, porque teníamos el dinero invertido, teníamos todo invertido en esos palés de mercancía. Segundo, nos habíamos encontrado con que toda nuestra mercancía de números atrasados estaban prácticamente secuestradas porque no nos la devolvía esa distribuidora que ahora se hacía llamar editorial. Y evidentemente, por suerte, pudimos seguir distribuyendo algo porque nos habíamos quedado con algunos números nosotros. Si no, habría sido totalmente el hoyo, la tumba. Exactamente. Entonces, ¿cuáles eran nuestras líneas de actuación? Primero, lógicamente, teníamos que ir a Japón lo antes posible, por lo tanto teníamos que reunir el dinero suficiente para poder hacerlo. Había que vender sí o sí. Como sea. Segundo, explicar a las personas para que no se confundiesen que los que tenían la licencia realmente éramos nosotros y que lo que estaba haciendo esa distribuidora no se podía hacer y que por favor no apoyasen la compra de ese producto. ¿Para eso qué hicimos? Pues redactamos un comunicado maravilloso, comunicado oficial Mangalain, que bueno, después a lo largo de los 10 años era ya un hito, porque siempre emitíamos comunicados para todos, ¿no? Y fue donde redactamos nuestro comunicado oficial con la ayuda de un abogado que nos hizo ver, pues bueno, que mientras que una empresa poseedora de una licencia no te comunique de forma fehaciente, de forma legal, que se ha rescindido con unos motivos, evidentemente, tú tienes el poder de explotar esa licencia. No se podía suprimir de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, redactamos nuestro comunicado y lo enviamos con mucha ilusión a todos los medios de comunicación, de información especializados en manga de esa época. Hablamos del año 2002. Exactamente. ¿Y qué ocurría? Pues ¿qué ocurría? Que paralelamente a nuestro comunicado, la distribuidora también se encargó de publicar su propio comunicado. Pero ¿qué ocurría con ese comunicado de la distribuidora? Que se había encargado de darle información directa a personas que tenían un poder de influencia importante en la época en cuanto a manga se refiere, y les había dado pues documentación al parecer donde se reflejaba que las licencias ahora eran de ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los medios de comunicación empezaron a darle una validez bestial a el comunicado de la distribuidora porque al parecer estaba todo en orden. Sin embargo, el comunicado que nosotros publicábamos muchas veces lo teníamos que hacer por nuestra cuenta porque ningún medio de información, o prácticamente ninguno, al final se hacía eco. No lo publicaban e incluso algunos nos escribían diciendo que no querían que les volviéramos a contactar nunca más porque éramos nocivos para el sector. No entendíamos nada, no entendíamos qué había ocurrido. Estábamos con nuestra editorial, todo el mundo muy contentos y de repente de buenos éramos malos, sin saber por qué. Claro. Y evidentemente algo raro había detrás. Hombre, desde luego, ahí había tenido una jugada maestra el distribuidor, porque claro, irse a personas influyentes del sector, fijaos, ¿no? Y darle una supuesta información y una documentación legal, entre comillas,
para verificar que en teoría eran ellos los que tenían las licencias, pues claro, ahí ya es como que nadie le podía cuestionar, en principio. Entonces, Claro. nosotros quedábamos, lógicamente, como a la altura del betún, ¿no? Hay que entender que lo hizo muy bien, porque realmente el distribuidor, ¿qué hizo? Tenía a esos dos ex colaboradores nuestros que vivían en Japón ya, que estaban ya residiendo allí, que fueron los que también se encargaron de contactar de tú a tú con esas personas influyentes para ganar su confianza. Claro, sobre todo cuando te lo dice alguien que vive en Japón, pues tú acabas dándole más validez, ¿no? Claro. Y también por otro lado hay que entender que esa distribuidora en aquella época era el distribuidor de muchas de esas revistas especializadas de la época. Claro. Y claro, quien te da de comer tú no te vas a poner en su contra, ¿verdad? Claro, totalmente. Lo vas a creer antes que creer a alguien que no conoces. Y eso fue lo que nos ocurrió. Imaginaos, con lo sencillo que era comunicar que no, que Mangalain seguía siendo la poseedora de los derechos, lo lógico es que nos creyeran. Claro. De repente se le dio la vuelta a la tortilla, no nos creían y nos divulgaban nuestro propio comunicado. Yo recuerdo que durante semanas nos conectábamos por internet a foros, a chat, para intentar que todo el mundo se enterara de eso. Incluso muchas revistas que podéis tirar un poco de archivo, veréis cómo el comunicado de la otra empresa, que supuestamente era la nueva licenciataria, era extenso y a lo mejor al mes siguiente o a los 2 meses ponían una pequeña nota en una página alegando que según nosotros todavía podríamos editar las cosas, pero era como dudando de la información, en ningún caso con esa seguridad o confianza que nosotros mismos lo narrábamos en ese comunicado. Entonces, bueno, imaginaos, era un panorama muy desolador, la verdad, muy conflictivo, porque teníamos que ganar dinero, teníamos que vender libros que de repente los medios de información se nos volvían en nuestra contra porque supuestamente no eran los legales. Y fijaos, encima la frustración que podíamos sentir en ese momento por sentir que nadie al final nos creía, ¿no? Estábamos como, pues eso, anulados completamente dentro del sector. De hecho, fue una etapa muy dura porque recuerdo que habíamos recién ampliado la librería Mangalain en un local mucho más grande. Y fue un cambio drástico porque casi todos los aficionados de la época empezaron a creer esa versión. Y yo recuerdo como en esas tardes de la librería, de lo que antes era una diversión y un grupo muy grande de colegas, pues nos encontrábamos casi solos él y yo. Porque de repente nos veían como los marginados de la industria. Sé que suena duro, pero es así. Realmente íbamos a eventos, llegamos a ir a un evento de manga y gente que eran aparentemente amigos nos volvían la cara por ni siquiera permitiéndonos hablar con ellos, ¿no? Era como que habían creído ya esa versión y ya no teníamos nada que hacer, ¿no? Sí. Tengo que decir que yo en aquella época me encontraba justo previo a este conflicto en depresión y gracias a este conflicto cogí las riendas del problema y me olvidé de la depresión, superé realmente la depresión. Sí. Fíjate ese que, punto es importante. Que podría haber sido al contrario, pero no, al final lo que te dio fue fuerza para salir de ese estado. Yo recuerdo la primera mañana, después de ese burofax, que yo me levanté con energía, hasta el punto de que hacía años que no sentía eso. Y dije, esto no puede ser y voy a conseguirlo. Y me levanté con esa fuerza y era la que a todo el mundo intentaba irradiar, ¿no? El hecho de que eso no podía ser y íbamos a lograr continuar. En ningún momento pensamos que fuéramos a cerrar la editorial. Teníamos que continuar y para eso teníamos que, aunque nos doliera, continuar viendo también un plan B. ¿Qué ocurría si las licencias supuestamente era real eso que decía y no podíamos continuar? O no era real pero tardaba en, digamos, poder continuar dándonos licencias, ¿no? Contratos. Y yo recuerdo que en ese sentido lo que hicimos fue informarnos a través de un abogado. Y yo recuerdo cuando llegamos a ese abogado, al despacho, con la cara desencajada, porque es que además era así. Nos lo dijo. Porque nos lo Dice dijo que que os ha pasado. Y además era un tío súper bonachón y súper entrante. Entonces era el contraste de nuestras caras largas con una actitud como, pero bueno, tranquilizaos que de momento no pasa nada. Porque eso fue lo que nos dijo. Nos dijo, a ver, de momento no os pongáis nerviosos ni tiráis la toalla, porque todavía no está todo el pescado vendido. Claro. Y nos empezó a decir cuáles eran los puntos fundamentales que teníamos que tener en cuenta, ¿no? El primero, que había sido el intermediario y no las editoriales japonesas. El segundo, que realmente si no había un documento legal oficial, no tenía validez ninguna. Por lo tanto, nosotros teníamos que seguir con nuestra editorial porque para eso lo habíamos invertido y nadie realmente nos estaba invalidando esos contratos, ¿no? Entonces eso ya nos dio una confianza, ¿no? A la hora de decir, vale, es verdad, lo que pensamos es cierto, ¿no? Exactamente. Y después había un punto súper fundamental que nos preguntó. Sí. El tercer punto fue que si nosotros teníamos la marca registrada
de Mangaline Ediciones. Claro, ahí nosotros dijimos, ¿la marca? Nosotros somos Mangaline Ediciones, somos la empresa y eso ya nos da la potestad para poder ponerle el sello Mangaline. Y nos dijo, no, de eso nada. Una cosa es el nombre de la empresa y otra cosa es la marca comercial que vayas a usar. Y nos dijo literalmente, ¿pero no lo tenéis registrado? Y le dijimos, no. Y nos dijo, pues aquí podéis encontrar un gran problema. Si la otra parte registra vuestra marca, olvidaos de continuar con vuestra empresa. Y ahí nos quedamos totalmente Claro, porque imaginaos, congelados. si ya estaba impuesta en duda la legalidad de nuestros títulos, si de repente teníamos que cambiar y ponerle otro sello, y era esta empresa la que le ponía el sello Mangaline Ediciones, ya ahí, ¿quién iba a tener la más mínima duda de que en verdad las licencias la tenía la distribuidora? Es que nadie iba a dudar de eso. Recordad que esos tomos paralelos, piratas, ponían un sello que eran Manga Ediciones, que mucha gente se confundía y creía que era Mangaline. Sí. Pero imaginaos si de repente podían poner Mangaline. Inmediatamente esa misma tarde, el abogado nos tramitó la solicitud de la marca Mangaline Ediciones. Teníamos que cruzar los dedos, porque tardaba un par de meses o incluso 3 en darnos una resolución y descubrir si realmente la otra parte ya era poseedora de la marca, o en este caso había entregado el trámite antes que nosotros. O sea que ahí sí que estuvimos ya los sudores fríos, los sudores fríos, porque, ostras, como eso hubiese ocurrido, ya ahí estábamos completamente vendidos. Entonces, en paralelo con ese miedo, con el miedo de sentirnos impotentes también, de no poder comunicarnos con los medios especializados porque nos cerraban las puertas, con la sensación también de repente de que todo el fandom nos criticaba porque no entendían por qué sus colecciones se habían truncado, o en este caso tenían un cambio de calidad, no entendían nada. Y con todo ese barullo, ¿qué teníamos que hacer? Mirar hacia adelante. Teníamos que continuar con las ediciones, porque si esto se dilataba en el tiempo, ¿cómo íbamos a sobrevivir? Por lo tanto, teníamos que conseguir dinero sí o sí para ir a Japón por 2 motivos fundamentales. 1, solucionar todo este tinglao, todo este tema de las licencias. Y evidentemente 2, poder licenciar nuevas obras y continuar. Porque el abogado nos lo dijo muy claro. Esto puede tardar años y años. Si os recurren, esto puede durar perfectamente unos 8 años. Claro. Ahí nos quedamos totalmente desolados y pensamos que no teníamos otra alternativa más que intentar sí o sí llegar a un acuerdo. Recuerdo que llamamos al distribuidor local, ese que nos estaba pirateando, ¿sabes? No nos cogía el teléfono, no podíamos hablar con ellos, no podíamos llegar a un acuerdo con ellos, y aparte, ¿por qué iban a llegar a un acuerdo con nosotros si tenían todo el poder en ese momento? Claro. Tenían a los medios de información, a muchos de los fans, y supuestamente ellos tenían también ahora todo el canal con Japón, supuestamente. Y bueno, fueron unos meses de mucho caos, porque las librerías estaban muy confundidas, no sabían a quién comprar o a quién no. Se crearon 2 bandos. Los bandos de los clientes fijos de ese distribuidor, que evidentemente lo iban a apoyar a él y que vendían sus ediciones y nos devolvían las nuestras. Sí. Y después el bando segundo de personas que habían trabajado con nosotros hasta ese momento y no creían que eso pudiera estar ocurriendo. Claro. Y además incluso la presión de llamarte por teléfono, porque claro, ya sé, como dice Miguel Ángel, se creaban 2 bandos, entonces había librerías que te llamaban directamente para insultarte, sí. Para decirte que lo que estábamos haciendo era una guarrada. Entonces era también lidiar con esa presión que día a día teníamos que sufrir, ¿no? Porque cada vez que sonaba el teléfono era no saber quién te va a llamar y cómo te va a responder. Sí, y si vas a un evento sabías a lo que te podías exponer. Por suerte, de forma presencial casi nadie fue demasiado irrespetuoso. Nos preguntaban, algunos nos daban apoyo, también es cierto. De hecho, yo creo que hasta tengo que tener por ahí guardado algunos mensajes de apoyo de algunas personas que sí que confiaban en nosotros. Teníamos un foro en aquel momento en Mangaline, es verdad. Un foro Mangaline con muchas personas que algunos de vosotros seguís estando por aquí. Y la verdad es que fue muy bonito ver como muchas de esa gente sí que te apoyaba y decía, venga, adelante, que seguro que todo se acaba solucionando, ¿no? Sí. Así que bueno, fueron unos meses de preparativos porque teníamos que despegar sí o sí a Japón. Pero dentro de todo ese caos sí que vimos una pequeña lucecita de esperanza, y es que sí que nos dieron la resolución de la marca, nos las habían concedido, pero sí que es verdad que nos dijeron algo que nos hizo pues suspirar de alivio, y es que 3 días antes, o irnos al bate, bueno, casi 3 días después de que nosotros solicitásemos la marca, 3 días nada más, el distribuidor había solicitado la marca 3 días después. O sea, por 3 días conseguimos tener la marca. Si no hubiésemos tenido la marca, todo el material con
el sello Mangaline tendríamos que dárselo al distribuidor, porque oficialmente, legalmente, podría reclamarlo por juzgado. Claro. O sea, una locura. Y por solo 3 días, Sí. Imaginaos si hubiésemos tardado un poquito más. Interesante también que dentro de ese proceso, justo por en medio de todos los trámites, nos llegó una oposición al registro de marca porque había una empresa que decía que esa marca ya era suya. Y en este caso fue la marca Manga Films, que decía que era de su propiedad y que se podían confundir porque, bueno, ellos ya la estaban utilizando para su material. ¿Qué ocurrió? Que como era para material en papel, no entraba directamente en conflicto con su Categoría. producto, porque claro, ellos eran más audiovisual, así que al final eso afortunadamente no supuso un problema. Y también fue un antes y un después para el término manga, porque empezó a declararse como un término genérico y no específico de una marca, ¿no? Claro, a día de hoy, imagínate, manga, pues cualquiera Claro. lo podía tener, ¿no? Pero aquí hay que decir algo que muchos no sabréis, y es que durante muchos años, la única empresa que en papel, editorialmente hablando, podía usar el término manga, éramos nosotros, era Mangaline, gracias a esa marca registrada que hicimos y que duró años y años, ¿no? Así que bueno, ya con esta pequeña luz de esperanza conseguimos además también reunir el dinero suficiente para poder ir a Japón. Así que... Vamos, endeudándonos. Totalmente, vamos, pero bueno. por lo menos- Íbamos de préstamo en préstamo de lo que nos podían ir dejando, como quien Totalmente. dice. Pero bueno. Y bueno, también lo que se iba vendiendo. Claro, claro. Es verdad. Así que bueno, en este sentido normalmente íbamos los dos, pero sí que es cierto que como teníamos los recursos tan limitados, pues nada, fue únicamente Miguel Ángel, pero acompañado de esta chica que nos estaba ayudando en todo este proceso de negociación. Ella era nativa japonesa, llevaba unos añitos en Sevilla y se tomó muy propio, digamos, el asunto, y la verdad es que quería ayudarnos sí o sí. Fue muy desinteresada realmente en ese comienzo, y además, claro, era mucho más rentable a la hora de poder ir para allá, porque ella podía tener también la casa de su familia, ¿no? La realidad es que sí, que llegamos a un acuerdo muy bueno con ella, y allá que fuimos, ¿no? Nos preparamos y por fin ya íbamos a embarcar a Japón. Y nos preparamos para ir para allá. Sí. Pero eso continuará en el próximo vídeo. Exactamente. Así que os dejaremos aquí con los dientes para que descubráis realmente qué ocurrió en esas negociaciones con las editoriales japonesas. ¿Qué creéis? ¿Nos abrieron las puertas? ¿No nos las abrieron? ¿Nos fuimos por detrás de algún lado? ¿Qué ocurrió? ¿Nos tiramos los cuchillos? Ya os avanzo que fue una reunión muy agresiva. Muy agresiva. O sea que atentos al canal. No sin antes deciros que os quedéis un momentito, porque hay una persona que ha querido entrar a dar su visión de cómo vivió esto, cómo vivió esos hechos, ¿verdad? Tened en cuenta que cada uno de nosotros lo vivió de una forma. Así que es interesante ver cómo lo vivían otras personas desde su óptica. Y cómo, bueno, con el paso del tiempo, pues lo han podido encajar. Y para ello, pues aquí está mi hermana, la famosa hermana que muchos habéis dejado un comentario, porque yo la he nombrado en muchos vídeos. Eso es. Y nos ha grabado este vídeo explicando cómo vivió el asunto. Claro, desde aquí decir que os lo hemos dicho muchas veces. Tranquilos, estamos bien a día de hoy. Es verdad que en aquel momento fue muy duro, pero fijaos lo que os he dicho en el vídeo de hoy. Para mí fue el motor para dejar atrás una depresión y coger las riendas de mi vida. Todo mal, al final puede ser una oportunidad también para enmendar de algún modo el stand-by en el cual te anclas, ¿no? Y te sientes en tu vida. Así que bueno, os vamos a dejar ahí con esa explicación, con esa vivencia de cómo ella vivió esta situación, y seguro que os encantará. Dejad ahí en comentarios qué os ha parecido tanto el vídeo como su explicación con respecto a este tema, ¿verdad? Exactamente. Coaching Pop. Hola, buenas. Yo soy la famosa hermana. Y bueno, yo fui pues parte de Mangaline también. Pues yo empecé Mangaline, yo empecé la librería, pero bueno, eso es otro tema. Otro familiar pues decidió montar una distribuidora, lo vimos buena idea después de que ellos habían tenido el problema con la otra distribuidora, y me ofrecieron pues trabajar con ellos. Entonces, bueno, pues yo dije, bueno, qué mejor opción, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Estando en la situación laboral también que yo en ese momento tenía, pues me pareció perfecto. Yo era, pues, digamos, la que se encargaba del teléfono, se encargaba de recibir el fax, de recibir los pedidos, de hablar con las tiendas. Entonces, bueno, pues lo cogimos con mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? La verdad es que vimos un futuro bonito y prometedor, y nada, nos embarcamos en esa historia. Todo iba muy bien,
estábamos contentos, las tiendas reaccionaron al principio, les costaron un poquito, ¿no? Como que a otra distribuidora, como que esto, como que lo otro, un poquito así dudosas, pero bueno, nada, empezamos a trabajar, empezamos a funcionar y nada, todo bien. Y los pedidos iban llegando, la gente de las tiendas, la verdad es que eran bastante agradables, bastante amables, hasta que ocurrió pues lo del famoso fax de los japoneses y la recibí yo. ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que lo puedo resumir en 2 palabras, o en una frase, mejor dicho. Para mí fue uno de los peores días de mi vida. Bueno, voy a contar cómo fue. Pues nada, era una mañana más, como todas. Yo estaba en mi ordenador recibiendo los pedidos, mirando las cuentas de los bancos, los cargos que habíamos hecho, lo que no habíamos hecho, bueno, lo normal que se puede hacer en un día a día. Entonces de repente, pues bueno, sonó el fax. Le di al botoncito, como se hace o se hacía, no sé si ahora también funcionan así, en mis tiempos sí. Le di al botoncito y empezó a tiqui, 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 a salir el fax. Cuando fue yo, bueno, primero vi que el encabezado era en japonés, así que bueno, supuse que era de los japoneses. Me extrañó porque no estábamos esperando ninguna notificación ni nada, pero bueno, pues eso, el encabezamiento era en japonés y después empezó a salir en letras en inglés, bueno, frases en inglés. Mi inglés es cortito, pero bueno, lo entendí perfectamente. Entendí perfectamente lo que quería poner, lo que ponía. En el cual decía pues que Manga Line perdía todos los derechos de todas las series y que los únicos que tenían ahora licencia eran la otra distribuidora. Claro, imaginaos, yo cuando recibí eso, yo no lo podía creer, yo decía, no, esto no puede ser. Digo, espérate, Pilar, tú, que tu inglés es muy malo, y que verás tú que no lo entiendes bien, pero sí, lo entendí perfectamente, o sea, lo tenía clarísimo, ponía clarísimo lo que quería, lo que decía, que Manga Line perdía todos los derechos. Claro, yo decía, Dios mío, yo creo que ese día yo creo que yo estaba sola, no sé por qué, pero ese día yo creo que estaba sola allí en la oficina. Yo no sabía qué hacer, yo empecé a dar vueltas para un sitio, para otro, corriendo de un sitio para otro, diciendo, Dios mío, esto no puede ser, esto es un mal sueño, esto no es posible. La verdad es que entré, lo digo, vamos, estoy hablando desde mi sentimiento, yo creo que entré en shock, no sabía reaccionar y bueno, ya bebí un poquito de agua, me fui calmando y dije, Dios mío, ¿qué hago? Pues digo, pues nada, pues voy a llamar a los que tengo que llamar, ¿no? A Miguel Ángel y a Dani y contarles lo que tengo en las manos, ¿no? La bomba que me ha explotado ya en las manos. Y justo, pues nada, levanté el teléfono, creo que me atendió Miguel Ángel el teléfono, porque ellos estaban en la tienda. Y yo creo que yo no hablaba, yo creo que yo balbuceaba. Miguel, no sé qué, japonés, derecho, no sé qué. Y Miguel me decía, pero Tata, ¿qué me estás diciendo? A ver, tranquilízate, ¿qué es lo que estás hablando? Digo, que no ha llegado un fax diciendo los japoneses que nos quitan todos los derechos y que todos los derechos ahora los tienen la otra editorial. Y bueno, editorial no, distribuidora, porque no eran ni siquiera editorial, eran distribuidoras. No, Tata, eso no puede ser, tú estás equivocado, eso no puede ser, tu inglés que es limitado, que la verdad es que lo era limitado, y yo que no, Miguel, que lo he leído bien, que sí, que pone esto, total, me dice, venga, pues nada, venga, tranquilízate, cógete el primer tren que salga, porque la distribuidora la teníamos montada en un pueblo, y venga, cógete el primer tren que salga y vienes para acá y vemos a ver qué es esto. Y bueno, así lo hice. Bueno, el camino hacia Sevilla, mira que me pongo hasta nerviosa todavía de pensarlo, fue un infierno. O sea, no llegaba nunca. El tren no, parece que el tren fuera a 10 por hora, no llegaba.
No llegaba. Me acuerdo que no cogí ni siquiera autobús. Me fui andando hacia la tienda porque yo estaba tan desesperada que es que, ¿cómo lo puedo definir? Es que fue como que el sueño de tu vida te lo quitaran en un momento. Dijeran, venga, despierta, 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 pero entras en una pesadilla. Yo creo que ya lo he dicho, pero creo que fue uno de los peores días de mi vida. O sea, y me cuesta hablar del tema todavía. De hecho, yo creo que con este tema no lo he hablado nunca. Yo creo que Miguel y Dani sí que saben, ¿no? Todo lo que pasamos, porque lo hemos pasado juntos, pero mis sentimientos yo creo que no lo saben hasta ahora. Y bueno, eso que oís por ahí es mi Viena, que está cazando una mosca. Viena muy oportuna, y la mosca también. Y nada, pues llegó a la tienda Mangaline y me acuerdo cuando abrí la puerta, me veo a Miguel detrás del mostrador, Dani desencajado totalmente, había más compañeros, más amigos nuestros allí, clientes que eran también amigos de Mangaline y yo me vine abajo y le di el fa y llorando y bueno, entramos en un shock todo. Esto no es posible, esto tiene que ser un error, esto no puede ser, bueno, bueno, pues a ver, ¿qué hacemos? Me acuerdo que incluso creo que cerramos la tienda, nos reunimos todos, dijimos buscar soluciones y bueno, en ese momento pues, cuando ya entramos un poquito fuimos un poquito conscientes de las cosas, pues nada, decidimos organizar un viaje a Japón donde Miguel Ángel pudiera ir a hablar con los japoneses porque los japoneses no nos cogían el teléfono. Literalmente, no nos cogían el teléfono. Decíamos, somos Mangaline y nos colgaban directamente. Decían, no tenemos nada que hablar con ustedes. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Me estás diciendo que me quitas los derechos, que yo los tengo firmados, que los tengo pagados? Así por las buenas, me dices que no, que me quitan los derechos. Pues sí, según ellos, eso es lo que había. Así que, bueno, pues, fuimos organizando el viaje a Japón para Miguel Ángel porque es que era la única solución posible de que los japoneses pudieran hablar con nosotros. También me acuerdo que 2 días o 3 después llegaron también los tomos. O sea, nos juntamos con tomos, que encima son los tomos que ya han hablado Miguel y Dani, que llegaron defectuosos, y decidimos distribuirlos, porque ¿qué hacíamos con ellos? Y bueno, pues las tiendas empezaron a llamar por teléfono, el teléfono prendía fuego, decía que no lo querían, que no querían nuestros tomos, que no lo querían, que la otra distribuidora se había encargado de hacer público que ellos tenían todos los derechos, que lo nuestro era un plagio y que eran ilegales y así era un día, otro día, llegando los paquetes devueltos, llamando, diciendo que no nos los pagaban. Bueno, Dios mío, fue horrible. Fue horrible. Yo vuelvo a decirlo, yo lo cuento desde mi testimonio personal. Y yo lo que nosotros sufrimos, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Lo digo así. Bueno, esta es mi testimonio, esta es mi historia, lo que yo viví, lo que yo pasé. Bueno, lo he reducido un poquito porque si no me podría llevar horas y horas hablando. Y nada, pues aquí estoy y si Miguel Ángel y Dani en algún momento quieren que yo colabore, pues lo haré. Y bueno, nada más mandaos besitos, saludaros y espero que, bueno, que mi testimonio pues sirva para haceros a la idea de lo que me han pasado estas criaturas. Venga, hasta luego. Coaching Bob. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, mucho salseo, muchísimo, muy sentido también por parte de la famosa hermana. Y bueno, esperamos que nos sigáis apoyando y sobre todo difundáis este canal. Fijaos que es importante, ¿no? Lo que hemos dicho, la difusión. Si comunicamos pero no llegamos a la gente, ¿de qué vale? Comunicar, ¿no? Totalmente. Y vosotros sois la herramienta, como en aquellos años fuisteis realmente los motivadores y los detonantes de poder seguir con la editorial. A día de hoy pasa lo mismo. Si este material que tratamos en el canal tiene que llegar a más gente, va a ser gracias a vosotros. Así que tenedlo muy en cuenta, compartirlo y difundirlo. Y muchas gracias por estar ahí. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.